El plebiscito que impulsan el PIT-CNT y varias organizaciones sociales con el apoyo de sectores del Frente Amplio con cambios al sistema de seguridad social. ¿Cómo está? ¿Cómo viene? ¿Cuáles son algunas de las últimas novedades en esta materia? Una de las que está en juego el 27 de octubre. Empecemos, Romina, mirando justamente al PIT-CNT, al origen de esta iniciativa de reforma constitucional. Bueno, en el PIT-CNT hacen una evaluación positiva de la marcha de la campaña sobre el plebiscito de reforma constitucional de la seguridad social e incluso ven con entusiasmo que el tema haya cobrado mucha fuerza dentro de la propia campaña electoral, ¿no? Ha marcado el discurso político de los últimos días y ha sido el tema de campaña, podríamos decir. Sí, está interesante ese ángulo, ¿no? Podría decirse que no importa si hablan bien de mí o hablan mal de mí, lo importante es que hablen, ¿no? ¿Recuerdan aquella expresión célebre de la política de nuestro país? Bueno, capaz que se le aplica desde el punto de vista del PIT-CNT a su iniciativa, ¿no? El hecho de que el presidente de la República, por ejemplo, haya encabezado una conferencia de prensa para fundamentar sus razones para no acompañar. ¿No habrá sido también una forma de darle mayor visibilidad? La conferencia de prensa que al día siguiente dio el PIT-CNT quizás le ha servido, digamos, a esta reforma o este proyecto de reforma todo ese sonido, ¿no? Bueno, lo cierto es que la agenda como tal de la central sindical está centrada casi exclusivamente en este tema, la papeleta del sí. De hecho, la campaña por el plebiscito viene siendo el tema excluyente. Decíamos, por ejemplo, la semana pasada en los órganos de conducción del PIT-CNT se trató este tema, estuvieron abocados allí exclusivamente a eso. Se definió una movilización para el día 16, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, donde obviamente, más allá de que hay otros elementos dentro de la proclama de la movilización, bueno, el tema central va a ser la reforma de la seguridad social. El tema central será este plebiscito. Sí, recordemos, el 16 como día de movilización en realidad tiene su origen en FENAPES, ¿no? La Federación Nacional de Profesores de Secundaria. Pero a partir de esa medida termina conformándose una jornada de movida sindical y resulta que allí pasa al frente el plebiscito o la reforma constitucional que se impulsa para el plebiscito del 27 de octubre. Bueno, eso fue uno de los aspectos que se discutieron en las reuniones pasadas y también el cierre de campaña que está previsto, el cierre de campaña del plebiscito en particular, que está previsto para el jueves 24 de octubre. Ajá, las campañas por reformas constitucionales también tienen cierre. Exacto, bien. También tienen cierre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue la cosa? A ver, hablemos más de cómo está el PIT-CNT en esta cuestión, sobre todo por un asunto que en su momento dio para mucha especulación, ¿no? En la medida que la decisión de impulsar esta reforma no fue unánime, ni siquiera ampliamente mayoritaria, estaba la duda de cómo se iban a comportar los sindicatos que no acompañaron, ¿no? Sí. Sí, y este hecho, el tema de que el plebiscito haya copado, digamos, la agenda de la central sindical, se da incluso cuando, esto que vos recordás, ¿no? Hay varios de los principales dirigentes y sindicatos que en su momento, cuando se resolvió el tema, estaban en contra y que hoy en día están en contra, que hoy en día no respaldan concretamente la papeleta del sí y no respaldan la reforma como tal. Ahí tenemos que hacer un paréntesis más grande capaz y recordar los orígenes, ¿no? De cómo se resolvió en la propia interna del PIT-CNT. Había divisiones, digamos, en tres grupos. Una propuesta que era de los sindicatos considerados más radicales, que era la propuesta que más o menos terminó concretándose.
una propuesta intermedia, que era la del Partido Comunista, que inicialmente planteaba un plebiscito, sí, pero contra la reforma exclusivamente de este gobierno. O sea, un plebiscito de reforma constitucional donde se derogara la ley que se votó el año pasado. Y después, quienes entendían que no había que hacer un plebiscito, que de por medio estaban las elecciones nacionales y que no había que distraer con ese tema. Bueno, resulta, y recordarán ustedes, se da una situación rara, típica dentro de la central sindical. El Partido Comunista termina votando en conjunto con estos sindicatos más radicales, considerados más radicales, digo, porque siempre hay que definirlos de alguna manera. Y bueno, llegan entonces a una mayoría. Después trabajan en acordar una papeleta, pero básicamente se llega a la postura y a la reforma más radical de las que estaban planteadas, de las opciones que estaban planteadas. Y entonces, hoy, dentro del PIT-CNT, ¿qué ocurre? ¿Qué comportamiento están teniendo los sindicatos que no estaban ni ahí con esta papeleta? Bueno, la opción y lo que han hecho los dirigentes y los sindicatos es mantenerse al margen. Es concretamente, justamente, desaparecer de la escena, no hacer declaraciones sobre el tema. En general, ustedes habrán visto que no hay prácticamente sindicalistas saliendo a la escena pública que no respalden la iniciativa. Eso se vio claramente en lo que fue la conferencia de prensa el otro día, donde había muchas de las caras principales de los referentes del PIT-CNT, dirigentes de mucha trayectoria, que no estaban allí sentados dando la conferencia, y sí estaban quienes lideran, ¿no? Los sindicatos, los dirigentes de los sindicatos que lideran esta iniciativa. Otro tema también ha sido el Instituto Cuesta Duarte, ¿no? El centro que provee de datos y de información financiera y de estudios económicos a la propia central sindical, que también se ha mantenido al margen de la discusión. Porque sus integrantes en mayoría están en contra. Y la mayoría sí, y como tal, como es un tema que genera división dentro de la central sindical, lo que dicen en el PIT-CNT es, bueno, para preservar la unidad de la central sindical, como siempre, se adopta, se votó el tema, una mayoría estuvo a favor, los que no acatan, pero no hacen campaña, no salen con fuerzas, con énfasis a promover algo en lo que no están de acuerdo. Y es por eso que están como más retraídos, ¿no? Y se han llamado un poco a silencio durante estas semanas. Y mientras tanto, hablando de este mismo tipo de dudas, de este mismo tipo de preguntas que habían quedado abiertas, ¿qué ocurre en el Frente Amplio? Donde, como sabemos, hay posiciones diferentes. Bueno, en el Frente Amplio se han planteado algunas discusiones menores en los comités de bases sobre cómo ejecutan y llevan a cabo, digamos, la famosa libertad de acción en el reparto de listas. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que formalmente resolvió el Frente Amplio. ¿Y por qué se han planteado algunas dudas o discusiones? Bueno, porque los comités de bases habitualmente se reparten las listas de todos los sectores. Y allí están los que ensobran la papeleta del sí, los que la adjuntan, digamos, a la lista, y los que no. Y bueno, por más que se definió un criterio de que no se hace campaña en lugares comunes del Frente Amplio, como por ejemplo un acto de la fórmula presidencial, bueno, después eso queda a criterio práctico de cada comité de base. O sea que hay comités de base en los cuales se está entregando sobres que adentro tienen la papeleta y otros sobres que no tienen la papeleta. Exacto, exacto. Pero volviendo a las distintas posiciones que hay en el Frente Amplio, ¿qué están haciendo los partidos, los sectores, las voces que no están a favor de la reforma del PIT-CNT? Por ejemplo, vos decís los Frente Amplistas por el no. Sí, bueno, ahí tenemos un grupo que dio que hablar, ¿no? Cuando salió con su comunicado, con sus razones, con su sitio web, dio que hablar, generó una cierta reverberación, incluso algunos malestares dentro del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Parecería que desde entonces ha ido atenuándose la presencia pública de esos economistas, ¿no? Sí, no han vuelto a sacar documentos y no han hecho, digamos, más promoción de su defensa en contra, ¿no? De su pronunciamiento en contra del plebiscito. Sí. En el frente de todo ese colectivo quedó Gabriel Odone, uno de los firmantes que recientemente fue designado por Yamandu Orsi como su ministro de Economía para el caso de que el Frente Amplio triunfe en las elecciones, y a él le correspondió argumentar para arriba y para abajo en esa materia, ¿no? Señalando sus razones para no acompañar, pero al mismo tiempo marcando
eso, de que si sale la reforma no va a ser el fin del mundo, que el Frente Amplio, si es gobierno, va a saber manejar ese escenario complejo. Va a haber, sí, restricciones a las políticas que se puedan implementar, porque la reforma implica mayores gastos, pero entiende que la coalición de izquierdas es la fuerza política que tiene las mejores condiciones para lidiar con un panorama de ese estilo tan desafiante, ¿no? Como sí, que él cual. fue, desde su nueva condición, fue que quedó hablando desde ese grupo, pero no hemos escuchado, así por lo menos salidas públicas, No, conferencias de prensa, ni nuevos documentos de Frente Amplista Claro, por el ¿no? Por eso, cuando se les preguntan, contestan, sí, dan su opinión, pero no han salido con fuerza antes. Hago un paréntesis ahí, capaz que, y se están manejando en un delgado equilibrio, tal como decías, ¿no? Y eso tiene que ver con el impacto que generó en su momento cuando salieron, ¿no? Y es un tema que está dividiendo el Frente Amplio como no lo genera ningún otro tema, ¿no? Entonces ahí se ha optado como, digamos, un delgado equilibrio y un cuidado de las dos partes en no irse un poquito de mambo, ¿no? No pasarse para no provocar. El tema de las posiciones diferentes es todavía más complejo, podría decirse. Tiene una vuelta más en el caso del Frente Amplio, porque hay partidos. Hay partidos. Hay partidos que están por el sí a la reforma constitucional del PIT-CNT, pero que a su interior tienen diferencias. Pienso concretamente en el Partido Socialista, ¿no? Sí. En el Partido Socialista. Hemos hecho algunas consultas. ¿Qué pasa con los sectores que no responden a la mayoría actual del Partido Socialista, que no responden a la línea de Gonzalo Sibila? Claro, ahí recordemos, el Partido Socialista desde hace años viene dividido en dos facciones, digamos, una que ha quedado muy disminuida, que es lo que se llama los renovadores, ¿no? Que donde muchos de sus integrantes se han ido directamente del Partido Socialista, y hay un núcleo ahí pequeño que todavía permanece justamente porque dice, bueno, no, yo reivindico mi condición de socialista y no me voy a ir, ¿no? Y ahí lo que han adoptado como criterio es, bueno, el Partido Socialista puso a consideración el tema y votó ampliamente, la mayoría salió por respaldar el plebiscito, y entonces se mantienen en esa postura, o sea, acatan lo que resolvió el partido como tal, por más que estén en contra, ¿no? Sí, no se pronuncian. No se pronuncia. No están haciendo prédica de lo que es en definitiva en el fondo su posición, ¿no? Exacto. Y por más que después en el cuarto secreto resolverán, ¿no? Y seguramente justamente no ensobren la papeleta como si iba a ser su partido. En perspectiva, periodismo para la era digital. Más a nivel general, sigue primando la idea entre los principales dirigentes del Frente Amplio de que el plebiscito no va a salir, no va a alcanzar los votos necesarios. O sea, la papeleta de reforma constitucional que impulsa el PIT-CNT no alcanzaría la mayoría necesaria. Ese es el análisis que hacen y el escenario que manejan. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos, es muy exigente el porcentaje de aprobación que requiere, ¿no? 50% más 1. O sea, es una cifra muy alta. Entonces, siguen estimando que ese es el escenario más probable, ¿no? Pero también consideran, sí, que la papeleta de respaldo a la reforma constitucional, la papeleta por el sí, va a tener una votación importante. O sea, no alcanzará el porcentaje necesario para que efectivamente se reforme la Constitución y esto quede establecido en la Constitución, pero sí va a tener un respaldo importante, relevante, que no pueden despreciar. Ajá, ¿y eso qué significa? ¿Por qué lo estás subrayando? Bueno, porque para algunos dirigentes, esto que se había establecido y acordado en las bases programáticas del Frente Amplio, la convocatoria a un diálogo de seguridad social era un aspecto que se iba a cumplir, que iban a tener en cuenta, pero lo que dicen es, ahora, en este escenario que quedó planteado, tiene que ser esa instancia, la del diálogo, de la seguridad social que se convoque, una instancia relevante políticamente y donde se tomen decisiones importantes, más trascendentes que quizás lo que pensaban que podía pasar en un escenario previo a que se planteara el plebiscito. Sí, bueno, ¿no? recordemos, en su argumentación en contra de la papeleta del PIT-CNT, los dirigentes del Frente Amplio que están en esa posición siempre añaden 2 puntos, ¿no? Primero, no compartimos la ley votada el año pasado en el Parlamento. 2, vamos a convocar, si somos gobierno, a un diálogo social de reforma del sistema, ¿no? Exacto. O sea, marcan el no acompañamiento de la reforma, pero señalan estos otros 2
puntos importantes, entre ellos el compromiso del diálogo, ¿no? Exacto. Entonces, hay que cumplir después. Hay que cumplir después y ahora lo que dicen es, en este escenario, y si la papeleta, como estiman, vota bien, bueno, justamente hay que cumplir y no va a ser algo intrascendente, va a tener un peso político. O sea, esa instancia de diálogo efectivamente va a haber que llevarla a cabo y hacer algún cambio relevante. No será la reforma como tal, pero sí un cambio más significativo. Por último, ¿y qué pasa dentro del oficialismo? Porque ahí también las aguas están divididas, entre comillas, ¿no? Las encuestas muestran que una parte de los votantes de la coalición multicolor está inclinada a votar el sí a la reforma constitucional del PIT-CNT. No es una parte mayoritaria, pero existe un bolsón, que es, podría decirse, el que explica que el respaldo al sí o la intención de votar sí en las encuestas ande cerca del 50%, ¿no? No alcanzaría solo con votantes frente amplistas para llegar a ese orden, puesto que dentro del frente a su vez hay división. Entonces hay una parte de los votantes de la coalición multicolor que se inclinan a votar por el sí. Recuerdo a Mariana Pomies, directora de Cifra, recomendando justamente a los dirigentes del oficialismo que trabajaran en ese rubro, en ese grupo, ¿no? Sí, ahora, decía, antes de hablarle al Frente Amplio, háblele a sus propios votantes, ¿no? Bien, ¿y hay dirigentes del oficialismo embanderados con el sí? No. ¿O esto es solo un movimiento, una tendencia entre votantes? No, es solo una tendencia entre votantes. Hasta ahora no hay ningún dirigente que integre la coalición de gobierno que defienda la papeleta. Estamos hablando de los partidos que integran oficialmente la coalición de gobierno, ¿no? Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto y Partido Independiente, además del Partido de la Gente. Y por último, ¿qué pasa con los partidos menores? ¿Qué posiciones hay en otros partidos? Porque nos estamos concentrando mucho en Frente Amplio, oficialismo. ¿Qué pasa con otras opciones? Bueno, ahí están divididos los otros partidos. ¿También divididos? Están divididos, sí. No, pero divididos, pero con posiciones únicas en cada partido. A ver. Claro, ahí está. A ver. En ese caso sí. El Partido Constitucional Ambientalista de Eduardo Luz está en contra de la reforma, hasta por un tema constitucional, lo argumenta Luz. El Partido Identidad Soberana de Gustavo Salle, a favor. El partido de César Vega, el PERI, también. Y el Partido de los Cambios Necesarios plantea una reforma alternativa, básicamente. Ajá, pero entonces ¿vota o no vota esta? Misterio.